Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la cual trataremos el segundo tema del módulo 3, referente a población, migración, aspectos demográficos, desarrollo y los problemas económicos actuales. Esta es la segunda parte de el módulo 3. En la primera hablamos sobre las actividades económicas y esta presentación será complementaria a el material que hay en el contenido nuclear, en el que todos los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos tienen que acudir para, pues, completar su aprendizaje, y en el que, por supuesto, hay temas y conceptos importantes que deben conocer. Esta sesión, pues, lo que tiene son elementos adicionales de actualidad y, como hemos comentado en otras ocasiones, sobre la... ¿Qué tal? Bienvenido, Roberto. Buenos días. Estaba comentando que, bueno, esta presentación, que es sobre el segundo tema del módulo 3, tiene elementos adicionales al contenido nuclear y, como hemos mencionado en otras sesiones, es también, pues, dando un enfoque desde las relaciones internacionales. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación, señalando pues que la geografía humana es la rama de la geografía que se encarga propiamente de las cuestiones de población. Y pues su importancia surge en virtud del crecimiento sostenido de la población, sobre todo a partir del siglo XIX, lo cual ha acompañado importantes flujos o movimientos migratorios. De hecho, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues se vivió una de las grandes etapas de migración que condujo a millones de europeos, más de 30 millones de europeos, principalmente a Estados Unidos, pero también a otras partes del mundo. En ese sentido, se dice, pues, que se dice y atinadamente que Estados Unidos es un país de inmigrantes, por lo cual ahora sorprende el hecho de que se quiera rechazar a nuevos migrantes. Por supuesto, este rechazo tiene, pues, implicaciones o causas políticas de las cuales hablaremos más adelante, y de las cuales también, o más bien se pueden observar generalizaciones en los movimientos migratorios y el crecimiento de la población, que explican fenómenos como el que vemos actualmente en el rechazo a la migración, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Como podemos ver en la tabla, en el año 1650 había alrededor de 550 millones de habitantes en todo el mundo. Ya para ese año son bastantes, pero tuvieron que pasar apenas 300 años para que esa cifra se triplicara.
llegáramos en 1900 a los 1.600 millones de años, de personas en todo el mundo. En tan solo 50 años, 54 años, esa cifra casi se duplicó, al pasar de 1.600 millones a 2.460 millones de habitantes. En menos de 10 años, la cifra aumentó casi otros 1.000 millones de habitantes. Para 2025, este año, con cifras actuales del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, se estima que hay 8.200 millones de habitantes en el planeta. Pues realmente es una cantidad enorme, sobre todo si lo vemos a la luz de las necesidades de consumo de la vida moderna y también a la luz de industrias y un modelo económico que invita o que insta a los seres humanos a cambiar periódicamente en tiempos muy cortos de ropa, de celulares, de equipos electrónicos, de automóviles, y simplemente deshacerse de lo anterior. Son conocidas las imágenes donde hay grandes tiraderos de basura, grandes tiraderos, por ejemplo, de ropa, de ropa, pues de esta que llaman del fast fashion, que es barata, que se deteriora rápidamente, se deteriora más no se degrada porque suelen estar elaboradas con fibras sintéticas de larga tiempo de degradación, o sea, tardan mucho en que sus componentes esenciales, que son básicamente plásticos, pues regresen de una manera orgánica a la tierra. También vemos pues grandes tiraderos de automóviles, inclusive tiraderos de aviones, ¿no? Y pues el manejo que se da a estos desechos en todo el mundo es muy desigual. Y no solo todo el mundo, al interior de los países el manejo de los residuos es también desigual, lo cual pues genera una cultura, o más bien la cultura de esas demás 3 R's: reutilizar, reciclar, y la otra no recuerdo ahorita. ¿Qué otra R? Reutilizar, reciclar y, bueno, si alguno de ustedes se acuerda, por favor, coméntela. Bueno, no está muy extendida, ¿no? Sobre todo en los países llamados en vías de desarrollo. Y bueno, el ser humano, ahora que estamos hablando de población, pues ocupa las principales áreas habitables del planeta, como también ya hemos comentado anteriormente. No obstante, la distribución de la población mundial es muy desigual en el mundo y pues hay grandes espacios que están prácticamente desiertos o que están con una densidad de población muy baja, inclusive habitadas solo por comunidades nómadas, poblaciones nómadas que realmente no ocupan un espacio específico, sino que se trasladan por kilómetros y kilómetros en estas grandes extensiones territoriales. La demografía es por supuesto, esta presentación la voy a subir
a la carpeta donde pueden tomar los datos y estudiarla nuevamente. Así que voy a cambiar. Bueno, la demografía es la ciencia o disciplina que estudia la evolución de la población. Se encarga del estudio estadístico de la evolución, estructura, dinámica y características generales de la población humana. Y como población debemos comprender el grupo de personas que habita o transita en un determinado lugar, territorio, región o en todo el planeta. Si se hace referencia a una cantidad específica de individuos que hay en un país, estado, ciudad o localidad, se habla de población absoluta. Si se relaciona el número de habitantes por unidad de superficie, por lo general en kilómetros cuadrados, se habla de población relativa o densidad de población. Este concepto de densidad de población es importante, pues, siempre tenerlo en mente y, pues, conocer a qué se refiere para también, pues, conocer el estado de una población o conocer también el estado de una situación específica. A veces se habla, por ejemplo, en campos de refugiados y se habla de la densidad de población de dichos campos de refugiados, que puede ser muy alta, ¿no? Entonces ya nos imaginamos que en una pequeña área pues están localizados un gran número de personas. Y si se habla de campos de refugiados, pues se puede dimensionar la magnitud de una situación que genera pues el desplazamiento de poblaciones enteras para buscar refugio, usualmente por causas de la guerra, de conflictos armados. No son las únicas causas, también puede haber desastres naturales, por ejemplo, que conduzcan al desplazamiento y generación de refugiados. Pero principalmente es la guerra y los conflictos armados los que generan el fenómeno de los refugiados. Pues conectando con lo que hemos visto hasta ahora sobre geografía física, principalmente sobre las actividades económicas que realiza el ser humano en la superficie del planeta, o bueno, a lo largo y ancho del planeta, alrededor del mundo, tenemos que aquello que afecta la distribución y densidad de la población en el mundo, en todo el mundo, son específicamente tres factores. Los factores físicos, que ya hemos visto, como clive, ubicación, relieve. Estos son naturalmente persistentes y universales, o sea que no escapamos a ellos. Y su transformación, pues, es o muy lenta o muy compleja en términos humanos. O sea, el ser humano no puede incidir de una manera absoluta en su modificación. El segundo factor es la disponibilidad de recursos naturales. Ahí donde los seres humanos encuentren los recursos naturales que necesitan, pues su establecimiento será más propicio. Como también hemos comentado, a veces el desarrollo de nuevas técnicas lleva a el crecimiento en la importancia de nuevos recursos naturales, lo cual genera que también el ser humano pues se traslade a esas regiones para subsanar la necesidad de dichos recursos naturales. Y eso nos lleva al tercer factor, que es el propio ser humano, en
en el sentido de que el perfeccionamiento de sus técnicas, de su desarrollo como sociedad, de su desarrollo científico y técnico para aprovechar los recursos naturales en distintas formas, es lo que también propicia el establecimiento de los seres humanos en un espacio determinado. Por ejemplo, el desarrollo de la agricultura conlleva, o la práctica y desarrollo de la agricultura, pues conlleva la utilización de agua para el riego. Al encontrarse cerca de ríos, de zonas fluviales, por ejemplo, como el Tigris y el Éufrates en el actual Irak, y al comenzar a desarrollar la agricultura, el cuidado de las plantas para su aprovechamiento por parte del ser humano, esa es la agricultura. También aprovecharon la existencia de estos ríos en una región más bien muy calurosa, generando sistemas de irrigación para lograr ampliar las zonas de acceso del agua y que éstas pudieran alimentar los cultivos. Este es el desarrollo de una técnica, el desarrollo de la irrigación como técnica que permite el aprovechamiento de los ríos para ampliar las zonas de irrigación y de agricultura y con ello aumentar la producción y muchas veces pues esto conlleva, por ejemplo, el fomento del comercio, puesto que cuando hay un excedente de granos, por ejemplo, puedes llevarlos a otras comunidades para intercambiarlos por recursos de los cuales tú careces como sociedad. O, por ejemplo, si se está en un río con un caudal intenso, o sea, con una caída, un movimiento de agua fuerte, y al ser humano se le ocurre, el ser humano que ya consume, por ejemplo, granos, etcétera, pero que descubrió que triturando los granos podía hacerlos un polvito que podía almacenar para las épocas de escasez y que luego podía cocinar con la leche que sacaba de sus animales, etcétera, etcétera, y hacer pan, pues descubrió que la energía también de un río con un caudal intenso podía mover una rueda y que esa rueda a su vez podía mover una piedra que trituraba estos granos. Lo hacía pues, de manera hidráulica mecánica, y entonces el ser humano ya no tenía que hacerlo él con su propia fuerza. Y así desarrolló el molino hidráulico, se llama noria, me parece es el término específico, o el molino de viento, ¿no? Entonces aprovechó las condiciones de la atmósfera, una atmósfera con vientos fuertes, para mover estas aspas que movían una piedra y que trituraba el grano. Esta es la inventiva del ser humano que aprovecha las condiciones del terreno para desarrollar nuevas herramientas, nuevas técnicas que le permiten aprovechar otros recursos naturales. Entonces, gracias a esos tres factores, podemos conocer o determinar por qué ciertas zonas tienen más población que otras. Es la conjunción de estos tres factores físicos, la disponibilidad de los recursos naturales y la inventiva del propio ser humano. Utilizando lo que le presta, ¿no?, los factores físicos.
y los factores naturales. Naturalmente, pues la geografía humana, la demografía han establecido ya estas regiones, cómo se han estado configurando, y se encuentra o ha encontrado 4 regiones, principalmente 4 tipos de regiones: las casi deshabitadas, las poco densas, las medianamente pobladas y las regiones densamente pobladas. Como hemos comentado también en las clases anteriores, hablando del clima, de la altitud, de la latitud, los factores físicos tienen una relación muy estrecha con el asentamiento de las poblaciones. En ese sentido, pues vemos que las regiones casi deshabitadas las podemos encontrar en el norte de América y de Eurasia, o sea, Siberia, Finlandia, etcétera, ya que son muy difíciles para la agricultura y por ende, pues para la manutención constante, ¿no? Están principalmente habitadas por tribus nómadas o grupos de población realmente pequeños. La otra parte es el Antártico, o sea, el Polo Sur, donde viven pingüinos e investigadores, ¿no? Ya que pues las temperaturas de frío son extremas, las bajas temperaturas son extremas. Las regiones montañosas de alta montaña también son pues complejas o poco amistosas para el asentamiento continuado y desarrollo de las poblaciones por su gran altura, lo que significa mayor frío, significa menor presión de aire y pues condiciones difíciles para la vida, hay dificultades para cultivar, hay también menos fauna, ¿no? Para, por ejemplo, practicar la caza. Hay baja lluvia, o sea, baja caída de lluvia, o muy extrema, como nieve, ¿no? Entonces, realmente son complejas. La zona tropical de América del Sur, que también ya la habíamos comentado en alguna ocasión, donde la humedad, el calor, la cantidad de lluvias, la cantidad de animales, insectos y enfermedades, simplemente rebasa las capacidades del ser humano para adaptarse permanentemente. Por supuesto, hay comunidades, pero que viven en un estado, pues, digo, no me gustaría decir como avanzado, ¿no? Pero, pues, vamos a ponerlo muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Y no como las sociedades modernas, con toda esta clase de comodidades, de productos y servicios que manejamos. Que maneja también la vida sedentaria, o que permite la vida sedentaria. Bueno, en las zonas tropicales de América del Sur, no es así. Los desiertos, pues obviamente por su carácter seco y la escasez de lluvia, que limitan la posibilidad de tener cosechas continuas. No obstante, hay, por supuesto, también tribus nómadas, los famosos beduinos, que suelen ser comunidades que se convierten en muy buenos comerciantes, porque se trasladan de un lugar a otro cruzando desiertos, llevando mercancías que se fabrican en un lugar hacia donde no se fabrican y viceversa, y regresando, ¿no? Con nuevas mercancías al otro lado. Esa también es una forma, pues, de adaptarse al ambiente, porque recordemos, y será algo que veremos en las clases o en las sesiones sobre geopolítica,
pues cómo pues los diferentes pueblos distribuidos en diferentes zonas, pues tienen suertes diferentes, ¿no? Entonces, se tienen que adaptar a espacios que a su vez tienen que proteger, ya que, pues, integrarse en otros espacios es complejo porque hay, pues, poblaciones distintas. ¿No? Las poblaciones naturalmente también tienen esas diferencias culturales, civilizatorias, que obligan a otras a adaptarse de esa manera. Las regiones poco densas, donde hay personas, o sea, de hasta 25 personas por cada 5 kilómetros cuadrados, o sea, es una densidad muy baja, apenas son familias desperdigadas, ¿no? en el campo, suelen estar dedicadas a la ganadería, a la agricultura, son regiones más bien frías, como los bosques de Europa o las regiones áridas y accidentadas de Asia, zonas secas en América Latina, en América, en general en todo el continente, por ejemplo, los desiertos, ¿no? De Arizona, eh, de Sonora también, aquí hay de Chihuahua, hay poca densidad de población en espacios muy grandes. Por ejemplo, me llama la atención que el centro de África, a pesar de tener buenas condiciones en general, no es una zona poco densa. Quizá es debido a pues las condiciones históricas de África, de explotación. Eh, Quizá es porque es una zona verdaderamente grande, o sea, de una extensión tremenda, o quizás porque el carácter de la población de ahí es distinto al carácter de otras poblaciones. No lo sé, habría que investigar más a fondo. Las regiones medianamente pobladas son aquellas que tienen de 10 a 50 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual también no es mucho, quizá pues los pequeños pueblos, ¿no? Son zonas rurales en general. Se hallan principalmente en tierras también templadas y adecuadas para la agricultura, en mesetas onduladas de los trópicos, las llanuras fértiles de Europa Oriental, que también son espacios enormes y planos, ¿no? O, bueno, relativamente planos, o sea, no hay un relieve muy accidentado, no hay muchas montañas, y que tienen precipitaciones anuales de 500 a 100 milímetros, estaciones bien definidas, o sea, verano, primavera, verano, otoño, invierno, y también podemos ubicar entre ellos los valles y mesetas de España, los Balcanes y el occidente de Asia. Esto, en general, ¿qué significa? Pues que son más propicios para, por ejemplo, tener ciertos cultivos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, en España se hace vino, ¿no? Cuenta con buenas condiciones para cultivar la vid, sembrar y cultivar la vid y con el generar vino o generar olivos, ¿no? También es España un gran productor de aceite de oliva, de aceituna, y es precisamente por estas condiciones geográficas. El olivo se da principalmente en las zonas de tipo mediterráneo, ¿no? En los climas de tipo mediterráneo, que también podemos conectarlo con nuestras primeras sesiones, la segunda, me parece, donde hablamos sobre los climas. El olivo no se daría bien en una zona más fría o más seca, o sea, es muy específico
de zonas templadas. A menos, claro está, de que sea cultivado de una manera un tanto técnica a través de quizá invernaderos, cosas por el estilo, pero pues eso requeriría conocimientos muy específicos para lograrlo, muy científicos inclusive. Y la cuarta región, las regiones densamente pobladas, son aquellas que tienen más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, suelen estar junto a grandes ríos o lugares con disponibilidad de agua, ya que son viables para una actividad agrícola intensiva. También se pueden encontrar en zonas tropicales como Haití, Jamaica, la India, por supuesto, también gracias a su ubicación geográfica y la disposición del terreno, tiene estas lluvias de monzón, o sea que son lluvias de temporada que le ayudan a desarrollar su agricultura. También India, bueno, India es un espacio enorme, ¿no? A veces no dimensionamos, pero es uno de los países más grandes y pues también lo cruzan bastantes ríos que le permiten, sobre todo la agricultura. Las otras zonas altamente pobladas son el oeste y centro de Europa, el este y centro de Norteamérica, que son, pues, Europa occidental, las grandes capitales que conocemos, ¿no? París, Londres, Berlín, los Países Bajos, Dinamarca, ¿no? Y del otro lado del Atlántico, pues en Estados Unidos, Nueva York, la zona de los Grandes Lagos, todas estas partes del mundo tienen características que las hicieron muy propicias para el asentamiento de poblaciones, como hemos mencionado, la disponibilidad de agua, la disponibilidad también de madera o de bosques maderables, con los cuales, por ejemplo, hicieron barcos con los cuales conquistaron y comerciaron con otras zonas del mundo. Y ya más hacia la época industrial, hacia nuestra era, pues con grandes disponibilidades de carbón y de poder hidroeléctrico. ¿Ah? ¿Esto para qué? Para para trabajar el material de hierro de manera industrial, que es la base, pues, de la industria. Hierro y acero. Perdón, hierro, carbón y hierro. ¿Ah? De hecho, el origen de la Unión Europea está en esos tratados sobre el carbón y el acero, a los cuales llegaron Francia y Alemania para dejarse de pelear después de la Segunda Guerra Mundial por encontrar formas de alimentar su industria, sus industrias, ¿no? Que son prácticamente esos dos materiales, hierro y acero, con la base para el desarrollo industrial de los países que hoy llamamos desarrollados o de alto ingreso, etc. Y para trabajar el hierro, pues lo que se necesita es energía, es calor para fundirlo. Y el carbón es uno de los materiales. Por ejemplo, ahora en China se usa mucho. China también ahora es el gran productor de acero del mundo. Entonces, bueno, esas son la clasificación
por densidad de población. Y, repito, está relacionado con las condiciones físicas, con la existencia de recursos naturales en la zona y con la habilidad de las sociedades humanas para explotarlos. México, por ejemplo, en el caso de los mexicas, ¿no? De los antiguos aztecas, pues tuvo la gran idea de desarrollar este sistema de las chinampas, ¿no? Famosas de Xochimilco, ya que la zona de los lagos estaba dividida, había un lago que era de agua salada por la existencia de los volcanes alrededor, pues los azufres, las sales de esas épocas de actividad volcánica determinaron, ¿no? Que es una zona de los lagos pues tuviera una mayor salinidad que hacía pues el agua no tan adecuada para una agricultura intensiva, pero hay todavía otra parte del lago donde el agua era más dulce sobre todo proveniente de de los escurrimientos de los cerros aledaños, del Ajusco, por ejemplo, que era muy buena y se almacenaba ahí. Y como México tiene ciclo que es igual de lluvias, sequía, pues en época de sequía los habitantes diseñaron pues estas chinampas, estos pequeños terrenos flotantes donde podían practicar la agricultura intensiva y no depender de la llegada de lluvias. Además, en un momento o bueno, en un estado geográfico en el que no hay grandes ríos, no hay grandes ríos como en Europa, como en Estados Unidos. Entonces, eso permitió a los mexicas, pues, crecer en importancia, ¿no? En la zona, poder aprovechar esa zona lacustre, desarrollar esta técnica que solo se desarrolló en México y poder, pues, cubrir sus necesidades alimenticias. Ese es un ejemplo muy interesante de pues esta relación de factores geográficos o físicos, recursos naturales e inventiva del ser humano. No obstante, cuando el ser humano también tiene la capacidad de producir más, se llega, o sea, a un punto donde la población también crece. Y en ocasiones se habla de sobrepoblación. No obstante, este concepto, pues, es muy específico. No solo podemos hablar de sobrepoblación porque hay mucha gente, no. La característica específica de un país sobrepoblado, una población sobrepoblada, una comunidad sobrepoblada, es que la cantidad de población supere el óptimo económico. Es decir, que la cantidad, se habla de sobrepoblación cuando el país en cuestión o la localidad en cuestión no puede cubrir todas las necesidades de su población, ya sea por el desarrollo de su propia economía
o a través de las importaciones. Ajá. Les voy a leer esto. O sea, la sobrepoblación es un fenómeno relativo, es decir, depende de la capacidad de un país de cubrir sus necesidades, ya sea con sus recursos propios o a través de las importaciones. Y en la caricatura podemos ver pues a tres personas que claramente viven en situación de pobreza, en el cual uno le menciona que tiene diferentes tipos de pobreza, ¿no? Tengo pobreza energética, habitacional, inseguridad alimentaria y desajustes en el bienestar. Yo te dice, pues yo soy solo pobre, ¿no? Y el otro le dice, menudo pringao, o sea, diciéndole, pues qué mal, ¿no? Porque no tienes más, aunque sean pobrezas, ¿no? O sea, vaya, no hay distintos tipos de pobreza, hay pobreza cuando se carece de algo. Aunque más adelante vamos a ver un indicador interesante que es el de la multidimensionalidad de la pobreza. Pero bueno, ¿a qué va esto? A la cuestión de sobrepoblación, al concepto de sobrepoblación. Ajá. Hay sobrepoblación, repito, porque no hay la capacidad de un país para cubrir las necesidades de su población. El no cubrir las necesidades significa esto, o sea, caer en pobreza. Y esta situación de sobrepoblación, pobreza o riesgo de pobreza lleva a el fenómeno o es una de las principales causas de la migración, ¿ah? Y de que el país sobrepoblado se convierta en un país expulsor de migrantes. Ojo, esto no significa que el país sobrepoblado sea necesariamente un país pobre, ¿no? Esto significa que no tiene la capacidad de solventar las necesidades de toda su población, inclusive los deseos de su población. Y es el caso de las grandes migraciones europeas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La gran mayoría de la población que salía no era porque su país era específicamente pobre. De hecho, los países europeos en esa época gozaban de una riqueza, como hoy todavía, pues extrema. Pero había una cantidad de población superior a la cual los países podían atender. Entonces, ante la existencia de este nuevo país, Estados Unidos, con grandes extensiones de territorio, en las cuales había una demanda de trabajo, una demanda de mano de obra y la posibilidad de colonizar nuevas tierras, de hacerte como persona de un pedazo de tierra y cumplir esto del llamado sueño americano, pues empezó una migración masiva de europeos, de todos los países europeos. Se habla de cerca de 34 millones de personas que emigraron de Europa a Estados Unidos. Por supuesto, el fenómeno de la migración es multicausal, o sea, tiene diferentes causas, no solo la sobrepoblación o no solo la cuestión de que no se cubran las necesidades económicas, también hay migración por causas políticas, hay migración por causas de seguridad humana, o sea, porque ya no se puede vivir adecuadamente en un punto específico de, no sé, por desastres naturales, etc.
y hasta por el deseo de realización. A lo mejor se acuerdan, a lo mejor no, que el presidente López Obrador decía que había que transformar las causas de la migración en México. Porque México es un gran país expulsor de migrantes, como bien saben. Las causas son también múltiples, pero sí se podría hablar de una sobrepoblación. Pero lo que señalaba López Obrador era que había que cambiar las causas de la migración y que la gente migrase por gusto, por un deseo personal de migrar, conocer quizá otras culturas, lo que sea, y no por necesidad, que es la causa principal por la cual el mexicano, y no solo el mexicano, todo el latinoamericano, migra, y principalmente a Estados Unidos. De hecho, como podemos ver en la definición de migración, nos señala que es el desplazamiento de las personas en el espacio geográfico, ya sea en forma individual o en grupo, de un lugar de origen a un lugar de destino, con el fin de cambiar de residencia, es decir, el lugar donde habitualmente vive. Hay varios tipos, hay temporal, definitiva, pendular, o sea que va y viene, urbana rural, o sea, salir de la ciudad para ir al campo, rural urbana, salir del campo para ir a la ciudad. Fue un fenómeno muy presente en México en los años 50, 60, 70. Rural, rural, urbana, urbana, intraurbana, externa o internacional, interna, interestatal, interestatal otra vez la puse, intraestatal, perdón, intraestatal, o sea, al interior de tu propio estado, voluntarias o forzadas. Entonces, pues no solo hay un tipo de migración, hay muchas causas de migración. Y también quiero que tengan en cuenta estos dos conceptos, emigrar e inmigrar. O sea, emigrar nos referimos a cuando la persona abandona, ¿no? O sea, de aquí para allá. Yo emigro a los Estados Unidos. E inmigrar es cuando lo hablamos de allá para acá, o sea, cuando la gente llega. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí inmigrantes de Haití, inmigrantes de Venezuela, de Colombia, de Argentina, en México. Yo creo que estas tres nacionalidades son las más, o las que yo he visto más, que han inmigrado a México. ¿No? O sea, que son inmigrantes de su país. Ténganlo en cuenta. ¿Hasta aquí alguna duda? Si tienen alguna duda, pueden, ya saben, interrumpirme o lo que quieran. Bueno, la migración es un fenómeno que tiene beneficios e inconvenientes. También lo platicábamos un poco en la clase pasada. Por un lado, para los países que expulsan migrantes, la migración puede ser una causa, o bueno, puede incidir en la disminución de la presión demográfica, o sea, en esta idea de cubrir necesidades para una población, ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea vivienda. Otro beneficio que, por ejemplo, para México es fundamental es la llegada de remesas, o sea, de divisas extranjeras. Llegan divisas extranjeras. No sé si ya vieron esto en alguna otra clase, para que lo entiendan.
El comercio internacional se basa principalmente se lleva a cabo en dólares. Anteriormente era en oro o libras, también llegó a ser en plata, pero actualmente se lleva a cabo en dólares o en euros en menor medida, pero también. Entonces, cuando un, un compatriota mexicano, un inmigrante mexicano en Estados Unidos envía dinero a, a México, naturalmente no lo hace por correo, lo hace a través de instituciones, eh, lo hace a través de un banco, a través de casas especializadas en el envío de remesas, pero lo que hace es que al enviar los dólares no llegan a la persona, lo que llega son pesos. ¿Por qué? Porque los dólares son cambiados a pesos y la gran mayoría de los dólares los maneja el Banco de México. ¿Ah? Por supuesto, hay casas de bolsa, pero en gran medida el dar pesos corresponde a el Banco de México. Y para dar pesos, pues los intercambia también por dólares. Entonces, el Banco de México, bueno, esto es una simplificación, por supuesto. Cuando se requiere comprar, por ejemplo, maquinaria y alguien necesita dólares, pues el Banco de México le da dólares para hacer la compra de maquinaria. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera se va manejando el comercio internacional. El hecho de que los migrantes envíen estos dólares, pues ayuda a que el país pueda, a su vez, comprar otras cosas en el extranjero. ¿Ah? Cosas que usualmente no puede producir en el país. Usualmente se trata de, pues, maquinaria y equipo tecnológico necesarios para la producción. Pero bueno, esto es muy útil para los países que reciben remesas, ya que no pueden o no exportan lo suficiente para tener un equilibrio en su balanza de pagos. ¿No? La balanza de pagos es el documento que registra los ingresos y egresos del comercio internacional de un país. O sea, cuánto importamos y cuánto exportamos. Bueno, otro beneficio para los países expulsores es que se convierten en instrumento de penetración comercial. O sea que las comunidades mexicanas que llegan a California o a donde sea, pues a lo mejor extrañan a su país y quieren comprar pues su chocolate abuelita. Que bueno, no es un pésimo ejemplo porque es de una transnacional. No sé, quieren comprar su pan Bimbo, ¿no? No compren ese pan, pésimo. Pero bueno, los migrantes lo extrañan, entonces se vuelven un mercado exterior para la producción nacional, ¿no? Un instrumento de penetración cultural también. Igual, podemos ver que muchos países alrededor del mundo, pues tratan de mantener contacto con sus comunidades, sobre todo para dar a conocer su cultura, para no perder los vínculos y poder hacer intercambios con los países de origen. Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, hace unos años, España tuvo una campaña como muy importante para
vincularse con los descendientes de los exiliados españoles de la Guerra Civil, que fueron muchos y que beneficiaron mucho a México, sobre todo en términos intelectuales. Entonces, lo que hacía era, pues, si eres descendiente de español, naciste en México, te podemos dar la ciudadanía española y pues con eso tienes el pasaporte y puedes viajar prácticamente sin necesidad de visa a Europa. Y una vez que estás en Europa, pues puedes viajar por toda Europa porque al ser miembro de la Unión Europea no necesitas mayor documento que tu pasaporte español. Entonces, bueno, trataba de hacer esa unión, ¿no? Y pues sobre todo para mantener la influencia cultural española en México. Y bueno, esos son los beneficios que trae al país expulsor. Para los países receptores, los beneficios son particularmente económicos, igual como platicábamos la clase pasada sobre el beneficio que los migrantes mexicanos le dan a toda la economía estadounidense al mantener los costos de producción, sobre todo agrícolas, pues relativamente bajos. Hay beneficio para la agricultura, hay beneficio para la industria. Estados Unidos también fue, por ejemplo, un gran beneficiario de las guerras europeas en términos de desarrollo científico, porque muchos grandes cerebros, o sea, muchos grandes genios de esa época, del siglo XX, salieron huyendo de Europa, como Einstein, por las guerras. Se establecieron en Estados Unidos y dieron clases en sus universidades, donde se generaría un ambiente propicio para grandes desarrollos tecnológicos. El programa espacial estadounidense de la NASA se le debe a los científicos alemanes nazis, muchos de ellos, que desarrollaban armas para Hitler. Imagínense. Estados Unidos rescató a esos nazis, hay que decirlo como son, racistas, y los puso en sus programas de investigación tecnológica espacial. Y gracias a los nazis, los científicos nazis, se tiene la NASA. ¿Qué cosas? Pues bueno, así se benefician los países que reciben inmigrantes. Los inconvenientes para el país expulsor, naturalmente, es la pérdida de mano de obra, sobre todo porque la mayoría de los migrantes son gente joven, en sus mejores años para trabajar, ya sea en el campo, en la industria. La fuga de cerebros. México también es un gran ejemplo de que prepara buenos profesionistas, ingenieros, lo que sea, y estos van a buscar mejores condiciones de vida a otros países donde hacen un buen trabajo también de investigación, de desarrollo tecnológico. Envejecimiento de la población, naturalmente al irse la gente joven, pues solo quedan los adultos mayores, que pues por haber ya tenido una vida de trabajo se vuelve no muy óptimos para el desarrollo económico. Despoblamiento y abandono de comunidades. Naturalmente, pues hay pueblos aquí en México que es tradición, ya ni siquiera necesidad, sino tradición, que se tienen que ir a trabajar a Estados Unidos. Usualmente son los hombres y hay pueblos que son prácticamente de mujeres, solo de mujeres.
Hay un cuento que les recomiendo mucho de Juan Rulfo, que se llama Lubina. Es un cuento fabuloso, eh, que tiene un poco este matiz, no exactamente, pero sí, pues Lubina, que es un pueblo que está despoblado, o sea, no totalmente abandonado, pero es un pueblo donde solo eh, rondan seres fantasmagóricos, eh, porque ni son fantasmas ni son humanos, ¿no? Y, y se van, o bueno, está así este pueblo Lubina, porque pues no hay condiciones para habitarlo. Eso es lo que pasa muchas veces con la migración. Los inconvenientes para los países receptores, pues es que crece la competencia de la mano de obra, ¿ah? Baja los precios de esta mano de obra. Hay una amenaza a la identidad nacional porque llegan, sobre todo cuando las poblaciones o los grupos inmigrantes no tienen tradiciones culturales similares, ¿ah? Por ejemplo, que compartan una misma religión, sea el cristianismo, que es algo que pasa mucho en Europa con la llegada de comunidades musulmanas, eh, que no logran adaptarse, entonces empiezan a crear comunidades aisladas con tradiciones que suelen ser muy distintas a las del lugar de llegar. Por supuesto, sobrepoblación. Comienza a llegar tanta gente que el lugar de recepción comienza a verse dificultado para cubrir las necesidades de la población. Y pues es también lo que hemos comentado, algo de lo que vemos que pasa actualmente con Estados Unidos y con el presidente actual, que que ven ya la migración como una amenaza a su identidad, a su cultura, acusan a los inmigrantes de delincuentes, de violadores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esa es una de las causas, no solo no solo se convierte en un problema para los países receptores, sino también para el inmigrante que llega y se enfrenta a una situación pues de rechazo y de violación de sus derechos humanos. Ok, ahora hablaremos, bueno, tomando en cuenta todo lo anterior, de migración, sobrepoblación, etcétera, de cómo se distribuye la población en el mundo, que ya lo comentamos, pero como podemos ver en el mapa, dónde están ubicadas, ¿no? Las grandes urbes, como mencionábamos, en el este de América, en Europa occidental, en Asia, eh, del este, China prácticamente, ¿no? Aquí hay 1.000 millones de chinos, o 1.600, si no me equivoco, millones de chinos en esta parte, ¿no? Y acuérdense, China, pues déjenme, o sea, pues China es casi todo esto, ¿no? Y la mayoría de las personas se ubica en la costa del Pacífico o hacia la región del Pacífico. India es otro gran centro poblacional. Aquí este cuadrito, este circulito, vemos a Egipto y pues, el río Nilo, ¿no?
dar las condiciones adecuadas para la vida. Turquía, fósforo, repito, aquí Europa Occidental, Alemania, tal. Eso es Moscú, prácticamente. En América, repito, aquí pueden ver el este de Estados Unidos y California. California son importantes centros. En México tenemos que la mayoría de la población se concentra en el centro del país y acá lo que mencionábamos, los grandes desiertos, pues están prácticamente deshabitados. En América Latina hay grandes centros en Colombia, Ecuador, Chile, pero si pueden ver también hay grandes lugares deshabitados porque las condiciones geográficas, climáticas, no son las óptimas. Y aquí el sur de Brasil y Argentina, por su ubicación también cercana al mar, pero también cercana al sur, dan unas condiciones climáticas muy adecuadas. En Argentina, Uruguay, Paraguay, que están acá, hay mucha agua, bueno, sobre todo en nuestra parte, ¿no? Donde están los grandes centros de población y La Pampa, Argentina, pues hay muy buenas condiciones para la ganadería, para el cultivo también de vino, ¿no? En esta sección. Y aquí es lo que decíamos, África Central no está muy poblada, a pesar de que tiene buenas condiciones. Aquí sí hay grandes centros de población. Este gran desierto del Sahara, pues es muy seco, con poca o nula, casi nula precipitación. El sudeste asiático también es importante. Aquí vemos cómo Australia, pues este es un gran desierto, la mayor parte de su territorio, que hace difícil la existencia o el asentamiento de población. Ya me voy a acordar por qué, quedan pocos minutos. Bueno, este es importante, es un documento que subí a la carpeta que pueden consultar o pueden buscar Estado de la Población Mundial. Es un reporte que hace el Fondo de las Naciones Unidas para la población y en él, en este año, señala que hay 8.200 millones de seres humanos en el planeta. El 45% vive en ciudades. A finales del siglo XXI se estima que haya 10.200 millones de habitantes. Eso es importante o interesante porque representa un 6% menos de lo que se proyectaba hace una década. O sea, se ha disminuido el crecimiento de la población. Aunque seguimos siendo muchos humanos, realmente las proyecciones indican que hay una caída en el crecimiento de la población. ¿Cuál es la razón de esta caída? O bueno, vamos aquí a hablar de otros también hallazgos de este reporte. Primero, las megaciudades o áreas metropolitanas con 10 millones o más de habitantes seguirán creciendo, mientras que las áreas rurales disminuirán. Es decir, los puntitos que vimos en el mapa crecerán y otras partes del mundo se van a despoblar.
La tasa de fertilidad actualmente se ubica en 2.25 nacimientos por mujer. Un hijo menos que en los años 90. Una de cada 5 personas afirma que el miedo a lo que pueda deparar el futuro, ya sea el deterioro ambiental, guerras, pandemias, ha provocado que tenga menos hijos de los deseados. Factores económicos como el acceso a la vivienda, el costo del cuidado infantil, la inestabilidad laboral, son limitaciones actuales a la hora de decidir el número de descendientes, o sea, si se tiene hijos o no. El 39% de las personas señala que las dificultades financieras han afectado su decisión de tener más o menos hijos. La edad media para tener hijos se sitúa en 28 años. El 20% de los adultos en edad reproductiva creen que no podrán tener el número de hijos que desean, llámese uno o lo que sea. El acceso a la atención sanitaria en materia reproductiva sigue siendo un reto, ya que el 18% afirma tener dificultades para obtener anticonceptivos o servicios relacionados con la fertilidad. Es decir, la gente tiene menos hijos o no tiene hijos porque no puede mantenerlos, porque piensa que no puede mantenerlos o porque tiene miedo de que los tenga y la situación del mundo se deteriore tal grado que no pueda mantenerlos. Todo esto se resume en un problema de desarrollo, en el sentido de que son nuestras condiciones actuales las que nos impiden tener hijos. Y bueno, a manera de pues, ejemplo o comentario, pues sí, yo tengo 40 años y la mayoría de mi generación no tenemos hijos, de los que yo conozco, ¿no? Y específicamente por estas causas, por las que señala el reporte, ¿no? Pues es difícil, la economía no es la mejor, a pesar de que ha mejorado, sí representa obstáculos, ¿no? Pero bueno, ¿qué se necesita para cambiar esa situación? Pues mejorar las condiciones de desarrollo. Como se ha visto a lo largo del curso y en relación con el incidente crítico, pues tenemos 3 elementos, ¿no?, del desarrollo. Desarrollo, subdesarrollo y desarrollo sostenible. Subdesarrollo podríamos equipararlo con aquellos países que tienen un nulo o escaso grado de industrialización y cuyas economías se caracterizan por exportar materias primas e importar productos transformados de mayor valor agregado de otras economías más desarrolladas. Sí, Roberto. Pues yo creo que es el capitalismo. O sea, el capitalismo como modelo económico que busca principalmente la ganancia por sobre todas las cosas. Ajá. Yo creo que esa es el mayor obstáculo. Ahora, ¿por qué? Porque aún es más barato, o sea, en términos de dinero, es más barato producir
con petróleo, con carbón, que, por ejemplo, desarrollar las tecnologías de energía solar, de energía sostenible. China lo está haciendo cada vez más. El negocio del petróleo representa un negocio de miles de millones de dólares anuales. O sea, la extracción de petróleo es un negocio que no van a soltar. Por ejemplo, estos grandes productores de ropa, como hablábamos al principio, como Zara, estas tiendas eh, de fast fashion, pues producen ropa que es de mala calidad, que dura poco, y lo que invita es a comprar más ropa, ¿ah? Y a generar, o sea, para unos generan ganancia, para otros, pues, la idea de estar a la moda, y entonces, al final, todo va a la basura, ¿no? Entonces, es una idea capitalista, no es sustentable. El capitalismo no es sustentable, pero deja muchas ganancias. Esa es, yo creo, el mayor obstáculo. Ahora, pues hay que observar que también los países que contaminan más son los países más desarrollados, porque también los países que suelen, o las empresas que suelen contaminar en países en vías de desarrollo subdesarrollados a partir de la explotación minera, por ejemplo Canadá, las empresas canadienses, suelen contaminar en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque es más barato para ellos hacerlo así que hacerlo de una manera sustentable o sostenible. ¿Por qué? Porque con ello obtienen más ganancia. Simplemente porque les cuesta más barato producirlo de esa manera y por ende obtener más ganancias de esa manera. Entonces, sí, si me preguntan a mí, en mi opinión personal, profesional, es el modelo de producción capitalista, de extracción y de búsqueda del beneficio a través del consumo masivo y continuado, es el principal obstáculo para que se adopten modelos de desarrollo sostenible. Porque definitivamente los hay y no son nuevos. El ser humano, hasta antes de la revolución industrial, pues vivía de una manera sostenible, ¿no? O sea, digo, había otras implicaciones, pero vivía en consonancia con la naturaleza. Bueno, son las 10:30 y creo que no nos va a dar tiempo de terminar los temas, así que voy a subir la presentación. Ya íbamos casi a terminar. Los siguientes temas eran nada más hablar de desarrollo sustentable, es una idea relacionada con desarrollo sostenible. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? Y ponemos a México como ejemplo. Ahorita estamos en el lugar 81, pero aún no alcanzamos el alto desarrollo humano. Otros indicadores, la pobreza multidimensional, el índice de coeficiente de Gini, que es la desigualdad, mide la desigualdad, y ya. Entonces, y vamos a hablar del estado de la economía, pero lo que les voy a hacer es compartirles dos notas
dos noticias, una sobre el estado de la economía del Fondo Monetario y otra sobre los resultados del G20, que reúne las principales economías y pues básicamente ambos hablan de la actualidad económica y de cuáles son los problemas. Bueno, creo que tienen otra clase, entonces si pueden dejar su nombre en el chat, se los agradeceré. Bueno, no, aquí los apunto. Carlos, Ortega, Brisa y Roberto. Perfecto. De todos modos, si se quieren conectar mañana, vamos a hablar del mismo tema y yo trataré de apurarme para ver todo, explicar las otras diapositivas que ya eran poquitas. ¿Sí? Y bueno, pues tengan buen día y, y pues sigan estudiando. Y si tienen dudas, preguntas, comentarios, recuerden que siempre pueden hacerlo y apúrense también con sus actividades en la plataforma para que se vayan de vacaciones tranquilos. Bueno, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Tenga linda tarde. Gracias, Brisa.